gente con acidosis metabólicas y que me faltaba potasio y no tenía. Y no tenían tampoco en el hospital rural. Y me murió así y yo no sabía qué hacer. O por ejemplo, cuando me llegó a faltar sueros. No tenía sueros. Personas con malaria cerebral que tenía que ponerles el quinino con un glucosado y no tenía glucosado. Y me fui a pedir al hospital rural y tampoco en el hospital rural tenía. Entonces, son esas cosas que te dan una rabia, ¿no? Que tú sabes que en el primer mundo existen y hasta se derrochan de una manera indiscriminada, ¿no? Y aquí te faltan. Aquí cada tableta, cada comprimido, cada frasco de suero, oyes, es precioso, es como oro. Háblanos de la cruz oculta, la soledad. Sí, pienso que esta es la cruz más pesada, la soledad. No sé si porque soy una persona de relación, ¿no? Una persona sociable, una persona que pronto me gusta estar con los demás, me gusta estar con la gente. Y sí, al final esa para mí es la cruz más pesada. ¿Qué les dirías a unos jóvenes que les pasa lo que a ti? Que andan buscando por ahí dar sentido a sus vidas. Y te voy a decir, yo a pesar de todas las dificultades que he tenido en mi vida, ¿sí? Te puedo decir que servir a esta gente, servir a los más pobres vale la pena, vale la pena. Y yo pienso que estos jóvenes que ahora en el mundo se encuentran sin un sentido, ¿sí? No encuentran sentido a su vida, deberían hacer la prueba de servir a los más necesitados. Es mi experiencia. Cuando me entregué a esta gente, me sentí más feliz, me sentí más yo, me sentí más Guadalupe, me sentí más realizada. Y pienso que esto es lo que me está ayudando a superar muchas dificultades. El servir a esta gente, el ver el sufrimiento de esta gente. Entonces yo les diría que no tengan miedo de correr el riesgo, ¿sí? De entregar su vida por los más necesitados. ¿Volverías a firmar el cheque en blanco? Vale la pena, sí lo haría, sí lo haría. Claro que sí, vale la pena. Misioneros combonianos del Corazón de Jesús presentan Elías.
No es una danza ni un canto tradicional africano. Sus letras tratan sobre el cólera y la malaria. La higiene es una de las actividades formativas que se realizan en el hospital de Yapala al norte de Mozambique. Este centro está dirigido por el padre Elías Arroyo, médico y misionero comboniano mexicano, que se ha entregado completamente a este pueblo. Bueno, el pueblo Macúa es un pueblo que ha sufrido mucho. Conquistó su independencia porque era colonia portuguesa en 1975. Pero luego, a seguir de la independencia, vivió 16 años de guerra civil en que se destruyó completamente todo. Escuelas, hospitales, carreteras, puentes, todo fue una destrucción total. Y eso por no decir también el sinnúmero de personas que murieron por causa de la guerra, por causa del hambre, por causa de no tener un lugar donde quedarse. Es un pueblo que ha sufrido mucho, mas ni por eso ha dejado de ser un pueblo alegre. Es un pueblo que es simpático, acogedor, pero también que tiene muchos miedos, también que vive en la inseguridad. Y creo que esto es posible porque un pueblo que ha sufrido tanto por tantos años y que ha visto de cerca el hambre, el dolor, la muerte, la soledad, debía ser un pueblo con estas características también. Es un pueblo pobre, pero no deja de ser un pueblo feliz. Lo que más nos sorprende a nosotros los misioneros es que tú ves un pueblo que con tantas carencias debía ser un pueblo que vive triste. Y ves al pueblo reír, y ves al pueblo danzar, y ves al pueblo que vibra, que canta, ¿no? Entonces tiene estas características y ellos nos enseñan a nosotros que a veces tenemos muchas cosas y con nada somos felices. Ellos que no tienen nada, con ese nada les basta para encontrar la felicidad. Padre Elías, ¿cuál es la situación social, política, religiosa o sanitaria de esta zona? Bueno, este pueblo conoció la paz a partir de 1994, cuando se firmó el Tratado de Paz, y fueron las primeras elecciones llamadas democráticas. Pero la situación no es una situación de bienestar. En 1994 era el país más pobre del mundo. Y así podemos ver que la situación es de totalmente inestable, es totalmente de inseguridad. La alimentación es bastante pobre, es muy pobre. Aquí estamos en lo que se llama el granero de Nampula, porque es una tierra fabulosa, todo aquello que se planta, todo se cosecha. Y sin embargo es un pueblo que entre los meses de diciembre y mayo encontramos muchos niños con desnutrición grave. Nosotros sabemos que en todo el mundo existe un 70% de personas que no se alimentan bien, con alimentación inadecuada. Pero la situación que vive aquí los niños, que viven aquí los niños, es una situación de veras difícil de entender. ¿Cómo han enfrentado este tema de la nutrición? Bueno, conociendo que hay este problema de hambre crónica y sabiendo que el suelo que tenemos es un suelo fértil, un suelo que tiene tantas posibilidades, iniciamos ahora hace poco tiempo, la campaña para hortalizas. Iniciamos prácticamente con 4 grupos que quedan alrededor de lo que es el centro de salud y están conectados básicamente con los enfermeros que trabajan en la salud. La misión les proporciona las semillas, les proporciona las regaderas, les proporciona los insecticidas y los productos finales de este trabajo son repartidos en 3 partes. Una primera parte es para las personas que trabajaron en las huertas. Una segunda parte es para el trabajo local con los niños que tienen desnutrición. Y una tercera parte es para mandar al hospital
y ya podemos tener aquí también un poco de verduras para los enfermos. La gente parece que está ilusionada con el trabajo, ¿no es así? Bueno, hay gente que ha aceptado bien, que está trabajando con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Hay otros que miran esto con desconfianza. Ven los problemas de los animales, de los puercos y de otras cosas. Yo creo que un pueblo que ha vivido siempre en la incerteza, ha vivido siempre viviendo de un lugar en otro, siempre cambiándose de casa por causa de diversos motivos, cuando aún hay una propuesta diferente, hay ciertas dificultades para enfrentarlas. Y yo creo que no será fácil cambiar los hábitos de alimentación, ni de este pueblo ni de cualquier otro sobre la tierra. Pero se va estimulando de alguna manera, se va sembrando, no sé, algún día dará algún fruto. He visto que un grupo del coro al mismo tiempo colabora con la pastoral sanitaria. ¿Cómo es esto? Sí, esto se debe a que los tiempos están cambiando. Mozambique en tiempos pasados, tiempos de guerra, de sufrimiento, de persecución, vivía con el temor de la guerra, vivía siempre curando enfermos y dando suturas en las heridas y todo tipo. Hoy que hay un poquito de paz, que hay un poquito de calma en este país, pensamos que la salud debe entenderse como un todo, integrado a una pastoral. Esto es, Jesús en su vida pasó haciendo el bien, mas él tenía en mente anunciar el Evangelio, anunciar el reino de Dios, él era el Evangelio mismo, y una señal visible de su presencia en medio de nosotros era curar a los enfermos, era estar cerca de aquellos que más sufrían, era multiplicar el pan. Entonces hemos pensado que la pastoral no puede quedarse solo en el catecismo, en la celebración, en los sacramentos, sino también ver para la persona en su totalidad, de tal manera que la salud hace parte de un trabajo pastoral. Y de hecho, nosotros estamos trabajando con la otra diócesis hermana, Nacala, en conjunto, celebrando, por ejemplo, el Día del Enfermo, 11 de febrero de cada año, y también preparando a algunas personas, concientizando para un trabajo también en las comunidades. De tal manera que cuando se reúnen los consejos pastorales en cada parroquia, también debería de haber una persona encargada de este trabajo de la salud. Llamar la atención de las autoridades cuando en cierto lugar hay sarampión, por ejemplo, cuando las personas no son atendidas, cuando hay enfermos que con cualquier otra enfermedad contagiosa, o el cólera, o meningitis, o cualquier cosa, que sea siempre una señal de alarma, que sea siempre una voz que esté presente dentro del complejo, dentro del trabajo pastoral. Porque me hacen haswende. Wikidera mbe. Akora ka neka baba, wel non tonno, ganto kini kusante ko vila. Entao kra super ki ha. En riwa sa e ko vila. Ola ki oran ton on corredari ha. Entre las actividades formativas, el centro también ofrece clases de nutrición, así como representaciones, con el fin de educar sobre la salud y la higiene a la población. ¿Cuáles son las enfermedades típicas de esta zona? Al respecto de las enfermedades más típicas, yo diría
son las enfermedades relacionadas con la patología de la pobreza. Quiero decir con esto que este pueblo no es un pueblo pobre, podría definirlo como un pueblo empobrecido, que es diferente. Y entonces todas las enfermedades que aparecen son las enfermedades que vienen alrededor del hambre. Y entonces así tenemos comunidades enteras de pacientes con tuberculosis, con lepra, muchos enfermos con lepra, malaria es una situación muy frecuente, todo tipo de parasitosis intestinal. Ya dije el problema de desnutrición grave en los niños y todos los problemas relacionados también con el atendimiento del parto. Otras enfermedades muy frecuentes son relacionadas con el exceso de trabajo y con la falta de animales de carga, de tracción, fuerzas de tracción animal. Las personas siempre cargan las cosas en la cabeza. El trabajo en el campo es siempre a mano limpia. De tal manera que en este lugar aparecen mucho las hernias inguinales, por ejemplo, los problemas en columna cervical, columna dorsal, columna lumbar. Y también las personas andan descalzas, de tal manera que llegan también a contagiarse de bilharciosis. Esta es una enfermedad que se adquiere dentro de las lagunas, de los ríos, y que se manifiesta más tarde como orina con sangre. Por tanto, la desnutrición, el paludismo o malaria y la bilharciosis constituyen los elementos más importantes para mantener un pueblo con grados importantes de anemia. Y claro, no teniendo una alimentación suficiente, equilibrada, la situación es complicada para esta gente. ¿Cómo será un día en la vida del padre Elías Arroyo? Bueno, el día comienza normalmente con la comunidad religiosa rezando tempranito. Después de rezar las laudes o tener la misa por la mañana, tenemos el desayuno y el trabajo comienza en el hospital a las 7:30 normalmente. Hasta el mediodía en el que paramos para el almuerzo, para la comida, y regresamos de nuevo al hospital a las 2 de la tarde. A las 5 paran las actividades del hospital, regresamos a casa, viene la oración, cenar juntos con la comunidad religiosa y el descanso y el estudio. Cuatro meses plantó y ya en 4 meses ya puede ser. Padre, ¿por qué te hiciste médico? Bueno, me hice médico porque estando en la preparatoria no sabía cuál profesión seguir. Y conversando con mi padre, que siempre nos acompañó muy de cerca en los estudios, en el trabajo, yo quería hacer de todo. Quería ser marinero, quería ser ingeniero, quería ser mecánico, quería ser licenciado en Relaciones Internacionales, muchas cosas. Solo lo que no quería hacer era médico porque pensaba que no era posible tener un bisturí en la mano. Me daba mucho miedo. Y esa cosa se la hice ver a mi padre, que me dijo, mira, que hay algunos médicos que nunca en su vida usan el bisturí. Y por esta razón entré a ser médico, me gustaba. Pero la cosa curiosa es que lo que más me gustó después es abrir la barriga a las personas. ¿Por qué después te hiciste sacerdote y misionero? Estando a mitad de la Facultad de Medicina, comencé a asistir a una misa universitaria en la parroquia anexa a la Universidad de México. Y me gustaba mucho porque aquella misa era dedicada a los jóvenes, era en lenguaje de jóvenes y me llamó mucho la atención. Finalmente me invitaron a vivir una Semana Santa fuera de casa y nunca había acontecido eso en mi vida. Nunca me había quedado fuera de casa por mucho tiempo. Y ahí hice una experiencia muy interesante. En este grupo que fue de visita a Semana Santa, había un médico y yo que estaba como estudiante, como compañero.
estaba un sacerdote, un veterinario y varios jóvenes con diferentes actividades. Llegando al pueblito donde fuimos, estábamos dispuestos a servir. El padre fue a atender al pueblo en las confesiones, los médicos fuimos a trabajar con la gente que estaba enferma, el veterinario a perseguir a los puerquitos, a las gallinas. Y la experiencia de esta Semana Santa me hizo ver que cuando nosotros queremos darnos a los demás nos dan mucho más. Es como la mano de Dios generosa que nos da todo. Y después comenzó a surgir alguna inquietud en el corazón que yo no sé describir cómo es. Estaba inquieto, no sabía lo que quería, pero había alguna cosa dentro. Y solo se calmó un poquito, digo se calmó porque hasta ahora continúo inquieto, buscando a Dios. Cuando entré al seminario, descubrí una nueva perspectiva, una nueva vida, una cosa que me complementaba, que me ayudaba a entender mejor la vida. Y después Dios fue llevándome por caminos que yo no conocía, me hizo conocer la misión como la perla preciosa, la perla más querida. ¿De dónde sacas la fuerza para llevar el ritmo de trabajo tan intenso que llevas? Yo estoy convencido que la fuerza que nos viene de Dios. Hay momentos en los que son tantas las dificultades y tantos los problemas y tantas las inseguridades que solo Dios es capaz de orientar, de encaminar, de ayudar, de dar fuerza y dar vitalidad a aquello que no conseguimos. ¿Cómo es la relación con Dios? Bueno, tiene dos caminos. Primero es el encuentro en la oración personal, pero también es intentar descubrirlo en el rostro de los enfermos, de aquellos que más sufren. Y de tal manera que una cosa no está separada de la otra. Cuando uno no consigue comprender la situación del enfermo y reza a Dios, creo que la visión es diferente. Creo que se puede entender mejor el dolor, el sufrimiento de las personas. Creo que Dios tiene alguna cosa que decir también ahí. Creo que Dios también tiene una palabra que decirnos. ¿Qué les pides a los españoles? Jesucristo hace casi 2000 años que nos mandó una cosa importante. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Y creo que España y mi país también, México y tantos otros países, modelos del seguimiento de Jesús, católicos de corazón, de hueso colorado, como decimos. Y hasta ahora no hemos conseguido eso. Es verdad que existen muchas personas que se dedican al anuncio del Evangelio. Hay muchos españoles alrededor del mundo, pero creo que no es suficiente. Hay muchos, mas no son suficientes. Creo que mucha gente debería asumir más la misión, si no en primera persona, por lo menos con actitudes de pensar en la misión, de rezar por la misión, de pedir para que el reino también se restablezcan, aparezcan. Bueno, Jesús ya está presente en medio del pueblo, pero tenemos que tener señales visibles de que Él está presente. No podemos decir que está presente y solo estar sentados en casita. Veo muchos niños, por ejemplo, que no se comen toda la comida, que la echan a la basura, en cuanto aquí estos pequeñitos están a morir de hambre. Es una cosa que cuesta mucho. Asomarse a la misión es comprometerse también con la misión, con un compromiso personal, ya donde estemos, porque el corazón misionero es también a donde estemos, más también pensando un poquito más allá de nosotros. El padre Elías es un ejemplo de sacrificio y entrega feliz a los más necesitados. Misioneros combonianos del Corazón de Jesús presentaron
Elías.